Vale, pues como son y 5, si queréis vamos ya empezando. Os voy a pedir, aunque creo que lo tenéis todos, pero bueno, que no pongáis la cámara y os pongáis el mute mientras se esté presentando, por evitar problemas de conexión más que nada. Pero si queréis hacer una pregunta o lo que sea, podéis hacer como ayer con el chat o me interrumpís cuando queráis y preguntáis en audio. Voy a intentar estar pendiente del chat, pero eso, no tener problema en interrumpir. Lo único, mientras tanto, sí que quitar el mute para evitar que se acople ni nada así. Vale, pues recapitulando un poco lo que vimos ayer, eh, cuando buen visteis, pues cómo crear un par de vistas así sencillas en Django, tanto devolviendo directamente un texto como renderizando un HTML. Aquí tenéis la vista de lo que se quedó ayer. He hecho lo último que visteis, que es eso, el listado de los villanos. Si accedemos a la raíz, pues la página principal de nuestra aplicación. Rubén no lo contó ayer, pero bueno, lo cuento yo. El ejemplo que vamos a hacer, sobre todo a lo largo de hoy, ayer era un poco más introductorio, para quien haya visto la película de Django, pues es como un tablón de anuncios para cazadores de recompensas, para que puedan ver los villanos y sus recompensas y no tener que estar con los cartelitos estos de se busca de Dora Live y estas cosas, en el que puedan acceder a su webcuca y puedan verlo ahí directamente, ya por tematizarlo un poco con la película. Entonces, bueno, esto es lo último que visteis ayer. Partiendo de la vista esta del listado, como os podéis imaginar, pues la forma normal de hacer cosas con Django no es utilizando eso, pues un diccionario, pasándole todos los valores, sino que al final la potencia que tiene Django en casi todos los servidores web viene a ser pues, su integración con base de datos y poder exponer todos los datos que haya dentro de la base de datos. Entonces, el siguiente apartado es integración de la base de datos. Como comentó ayer Rubén, pues en Python está el modelo vista template. Los modelos son donde vamos a definir los datos que va a servir nuestra aplicación. Vamos a utilizar programación orientada a objetos para, para representar el contenido que hay en cada tabla. De esta forma, pues utilizamos eso, programación de objetos, que es un viejo conocido de la mayor parte de la gente que viene a programación y te abstrae bastante de tener que estar picando en líneas directamente de SQL. Entonces, por dar un contexto, pues la clase dentro de la programación orientada a objetos, pues la clase se va a representar como la tabla de la base de datos. Cada atributo de esa clase, cumpliendo ciertas restricciones, pues será una columna y todas las instancias que tengamos de esa clase, pues será una entrada en nuestra base de datos. Vale, yendo ya un poco a tema código, obviamente no todas las clases que definamos en un proyecto de Django van a ser modelos, o sea, no todas las clases van a directamente a ser un modelo para la base de datos. Entonces tienen que cumplir una serie de características. Las clases tienen que heredar de esta clase que os pongo aquí en la transparencia, Django DB model, y para que un atributo sea realmente una columna de esa base de datos y no otro atributo que le estemos dando a dicha clase, debe heredar del modelo de la clase field, perdón. Como podéis imaginar, pues eso, al final cada columna de una, de una tabla puede ser de un tipo distinto. El ORM de Django te da pues, muchos tipos de field distintos para que puedas representar los distintos datos que quieres dar.
Yo los he clasificado en tres grupos. No sé exactamente la clasificación que se suele hacer, pero a mí me sirve bastante para entenderlos un poco. Por un lado están lo que considero los fields básicos, que son fields que se representan directamente un tipo de campo en la base de datos. Como puede ser pues un entero, un char, un booleano, pues en la mayor parte de la base de datos hay tipos de columnas que son eso, pues char, entero, booleano, floats, datetime también suelen haber en algunas. Entonces estos fields pues, van a mapear directamente con ese tipo en la base de datos. Aunque ya os digo que no vais a tener que preocupar de crear la base de datos ni de ver en sí de qué tipo es la columna que estamos creando. Pero bueno, cada uno de estos se creará una columna de su tipo. Luego están lo que he llamado los fieldwise, que son extensiones sobre los fields que acabamos de mencionar, sobre los fields básicos, pero que te añaden ya una serie de validaciones que son bastante habituales. Así, aquí los dos que os comento son el email field y el URL field. Estos dos campos, por ejemplo, si se va a la definición de estas clases, podemos ver que heredan directamente del char field. La cosa es que tienen pues una serie de validadores para validar. Pues, en el caso de email field, pues que tiene arroba, que termina en punto algo, y en la URL field, pues que tiene el formato de una URL. De este tipo hay muchísimos campos distintos. Si veis la documentación de Django, hay muchos distintos. Se pueden añadir custom fields. Sí, puedes, o sea, tú puedes coger y heredar de cualquiera de los fields básicos y añadir tus validaciones para si vas a tener un tipo de campo que utilizas mucho, lo puedes hacer sin ningún tipo de problema. Añadir validaciones a los campos es bastante, o sea, a los distintos fields es bastante sencillo. No es que no lo hemos contemplado en este curso, pero sí es bastante sencillo y se puede hacer. Un caso así que se me ocurre que tuve que hacer yo hace poco es un tipo de campo de cuenta bancaria, que te hacía pues la validación del formato de la cuenta bancaria para ver que era correcto con su IBAN delante y tal. Y luego tenemos, por último, los fields relacionales, que son pues para hacer relaciones entre distintas tablas. En estas tenemos la foreign key, que es para relacionar pues, un modelo con otro distinto. El one-to-one field, que esto es igual que un foreign key básicamente, pero tiene la restricción de que sea único. Entonces, para que te dé una relación uno a uno, digamos, no puedes tener varios, sino que tiene que ser uno a uno. Y luego tenemos la many-to-many field, que es select de opciones, digamos, para relacionar a varios modelos o sea, con varios elementos de tu tabla con otros varios de otra tabla distinta. Estos campos de aquí, como veis, no son exactamente, no es igual que se haría en SQL, digamos. Al final, una clave foránea en SQL, lo que realmente es un campo con un tipo concreto, que luego tú sabes que ese campo se relaciona con, o sea, está relacionado con el campo X de esta otra tabla. Con Django nos abstraemos un poco de eso y simplemente pues podemos decir este campo de aquí es una foreign key de este otro modelo y no tenemos que estar haciendo las queries sacando el atributo completo y tal. Con las many-to-many fields pasa lo mismo. Esto en SQL puro, de hecho, si vas a ver las tablas luego de Django, esto realmente es una tabla intermedia, que lo que te va a hacer es que va a relacionar el ID de un modelo con el ID del otro. Pero de lo que es dentro de Django, para su manejo y tal, nos abstrae totalmente de esto y te deja utilizarlo pues como pues una lista, digamos, de los elementos del tipo. Vale. Con esto vamos a pasar ya al código y vamos a crear nuestros primeros modelos. Voy a hacer lo que hizo ayer Rubén. Me dais un segundito. Y voy a intentar compartir tanto la presentación como el código. ¿Lo veis más o menos bien?
Vale. Entonces, vale. ¿Qué clases he pensado en crear para este ejemplo? Pues por un lado vamos a tener la clase categoría, que es para categorizar los distintos villanos, que cada categoría pues va a tener su recompensa extra, digamos, y luego tenemos la clase de los villanos propiamente, con su recompensa y sus categorías. Entonces, como veis, tengo abierta la aplicación que dejasteis terminada ayer, y dentro del directorio villanos vamos a ir al fichero de models. En este fichero es donde se suelen definir los distintos modelos de la aplicación. Entonces, aquí, como veis, ya viene automáticamente importado model, porque vamos a utilizarlo mucho. Entonces, pues vamos a ello. Primero vamos a crear la clase categoría. Voy a ver si lo puedo. No, no sigo tampoco mucho. Vale, entonces tenemos eso, nuestra clase categoría, que tiene como primer atributo su nombre. Al ser un char field, pues uno de los campos obligatorios que tiene Django para ahora definir un char field es el max length, que también te lo va a llevar a base de datos como la longitud máxima de ese campo. Hay otros, según el tipo de cada campo, pues hay unos u otros parámetros que son necesarios. Y como reward vamos a tener un decimal field, y este campo, por ejemplo, los requisitos que tiene es que le tienes que decir cuál es el número máximo de dígitos que va a tener y cuánto de eso van a ser decimales. Vale, supongo que esto no lo veis. Así que lo voy a poner así, para que se vea un poco mejor. Vale, existe también el float field, que es muy parecido al decimal field, solo que para temas de comparaciones y tal, como un float es más infinito, en cierto modo, o sea, de la cantidad de decimales, pues es un poco más complicado de gestionar, pues eso, lo que son las sumas, las restas y tal. Entonces he decidido utilizar un decimal field, que es cuando son temas monetarios se suele utilizar. Pero bueno, que sepáis que también existe el float field. Vale, y luego tenemos la clase villano. Ahora, las funciones que hay en la transparencia, ahora os explico qué es. Vale, entonces en este caso para el villano va a tener también un nombre, va a tener una descripción para que el cazador de recompensas sepa qué ha hecho este villano y tenga más ganas de capturarle. En este caso hemos elegido un text field eh, porque eso, una descripción, como es un campo que en general puede ser más largo, pues esto te va a pagar con un text field de base de datos. Esto ya es un poco elección de cada uno según el momento y la aplicación que tenga. Tenemos otro reward distinto y tenemos las categorías, que en este caso va a ser una many to many field, porque al final un villano podría tener varias categorías distintas. Vale, con las many to many fields, cuando vayamos probando esto lo veréis, pero bueno, cuando tengamos una instancia de la clase villano, nosotros podemos acceder a sus categorías utilizando pues, su punto categories para acceder a ese atributo. Desde categorías, como están directamente relacionados, pues también es posible sacar cuáles son los villanos que hay en esa categoría. Por defecto te crea Django siempre un campo que se llamaría en este caso Beeline por el nombre del modelo y luego barra baja set, que es pues eso, el lote de villanos que tienen esa categoría. Pero
cuento que también es posible con el atributo related name, le puedes decir cómo quieres que se llame ese campo. Entonces, en este caso podemos poner villanos y así puede ser un poco más fácil a la hora de hacer eso. Aunque no creo que en esta aplicación accedamos a esto, pero bueno, para que lo conozcáis un poco. Vale, entonces vamos a ir a la terminal y vale, aquí tenemos nuestro modelo ya creado. Este modelo al final, pues como veis, es simplemente una clase. Esto todavía no hemos trasladado esto a base de datos, digamos. Para eso están las migraciones de Django. Lo comentó ayer un poco Rubén, pero bueno, Django nos da un sistema para el control de cambio del esquema de nuestra base de datos. Entonces, el mismo pues, se encarga un poco de gestionar pues, la creación de estas tablas. Si luego a futuro decidimos crear más campos, que lo haremos, pues va manteniendo así pues, un control de todos los cambios. Almacenar eso en un fichero, los cambios incrementales que tiene nuestro modelo respecto a la última vez que generamos una migración. Así, pues en un entorno productivo, tú tienes pues tu serie de migraciones que ya tienes aplicadas y con un nuevo paso a producción que implica añadir dos campos, por ejemplo, a una base de datos, pues tendrías un fichero de migración que añade esos dos campos y a la hora de aplicar las migraciones, pues Django sabe que solo tiene que aplicar ese fichero, no intenta aplicarlo todo. ¿Cómo sabe qué fichero, o sea, qué migraciones tiene ya aplicadas y cuáles no? Tiene internamente en su base de datos una tabla que te autogenera Django, de las que visteis ayer, que se llama Django Migrations, que te va a contener pues cuáles son las migraciones que ya se han aplicado. De hecho, si vamos aquí a la base de datos, tenemos aquí la tabla Django Migrations, no me va a dejar verla. No sé cómo verla. Bueno, que con esto no sé cómo verlo del contenido ahora mismo. Pero bueno, esta tabla de aquí, que es Django Migrations, tendría pues una entrada por cada una de las migraciones que ya ha aplicado. Entonces, el flujo que sigue es ir a cada aplicación, ver cuál es la última aplicación la última migración que ha aplicado y te va aplicando las siguientes. Entonces, vamos a crear nuestro fichero de migraciones, que esto se hace con el comando python manage.py, como comentó Rubén. Al final el manage.py se utiliza para prácticamente todas las interacciones que se vayan a hacer con Django, se utilizan a través de este conector, y el comando es make migrations. Cuando esto lo ejecutamos, pues te va a decir eso. Tenemos en la aplicación villanos migraciones, nos ha creado este fichero que nos crea el modelo categoría y el modelo villano. Entonces ahora, si venimos a la aplicación, aquí podemos ver que ahora nos ha creado ese fichero y si le echamos un vistazo, pues es otra clase que se llama migration y bueno, tampoco hace falta que entendáis exactamente qué funcionalidad tiene esto. Bueno, al final te dice aquí que va a crear un modelo con los campos del modelo categoría y crear aquí otro modelo con los campos del modelo villano. Este comando todavía no ha hecho ningún cambio en la base de datos. Este comando lo único que ha hecho ha sido generar el fichero de migración. Para aplicar la migración realmente, pues ejecutamos python manage.py migrate. Y si no falla, pues te aplica las migraciones. Entonces te dice cuáles son las migraciones que va a aplicar, que es la que hemos creado ahora. Y si venimos aquí a la base de datos y refrescamos, y me hace caso, que va a ser que no. Vale, es que no tengo instalado el driver. Bueno, pues no lo vamos a poder ver en este caso, porque no me he dado cuenta que no tengo el driver bajado. Pero bueno, me podéis ver relativamente que nuestra tabla nuestra base de datos ahora ya tiene dos tablas que no tenía antes. Tiene una tabla category. Bueno, realmente el nombre de la tabla será el nombre de la aplicación /baja y el nombre de la clase que le hayamos dado aquí.
si a alguien le hace falta, pues puede cambiar el nombre de esa tabla para que utilice uno distinto. Vale, entonces, estos modelos que tenemos aquí, si nosotros vamos a nuestra aplicación /admin, tenemos lo que comentó ahí Rubén, tenemos un panel de administración que te maneja ya pues un poco todo lo que, todas las tablas, no todas no, pero las tablas que tú quieras que se puedan manejar a través de este panel de administración, te da una interfaz bastante fácil para manejarlos y es muy potente en el sentido de que puedes crear pues, muchos filtros y personalizar mucho los datos que vas a ver. Entonces, vamos a entrar al panel de administración de Django. Como tenemos la base de datos prácticamente recién creada, la creamos ayer, ahora mismo esto no tenemos ningún usuario para entrar. Para poder crear un usuario, con el manage.py otra vez, pues tenemos un comando que es create superuser. Esto lo suyo es solo utilizarlo la primera vez y luego ya dentro de esta interfaz de admin pues hay facilidades para crear usuarios un poco más, de una forma un poco más manejable, digamos. Vale, ya hemos creado nuestro usuario. Entonces podemos entrar. Aquí pues lo único que hay ahora, porque como no hemos indicado que queremos que nuestros modelos se añadan al panel de administración, lo que tenemos es el file por defecto de administración, que te permite, como os he dicho, pues manejar los usuarios. Ahora tenemos el usuario este de admin, pues podemos crear más. Pero bueno, entonces, volviendo al curso, Django trae, pues eso, incorporado el panel este de administración, que te da pues una interfaz web sobre el contenido que tiene la base de datos. Es muy fácil poder manejar las entradas de base de datos con este panel. Como os he comentado, pues es muy potente y con muy poco código te permite personalizar prácticamente todo lo que necesites. Ya sean eso, pues, filtros, validaciones, un buscador, qué campos quieres que se muestren, cuáles quieres que solo se puedan escribir. Puedes poner cómo se crea el usuario, sí. Os lo escribo aquí. Pero no. Aquí. Python manage.py create superuser. Ahí os lo he pasado por el chat. Esto me he dado cuenta justo ahora que no ibas a tener usuario creado. Por eso no estaba en la transparencia. Vale, entonces, ¿qué vamos a querer hacer con nuestros modelos? Pues seguramente lo primero que queramos hacer sea registrarlos para que aparezcan en el panel de administración. Para eso se suele utilizar el fichero admin que está aquí creado cuando creasteis la aplicación. Uy. A ver, entonces aquí vemos que ya viene importado un Django Contrib Import Admin. Un segundo. Vale, entonces, lo primero que vamos a tener que hacer va a ser importar nuestros modelos, porque como los vamos a tener que utilizar en este modelo, pues tenemos que from villanos.models, importamos category e importamos villain para tener los dos importados, porque vamos a querer registrar los dos en el admin. Entonces, la forma de hacer esto es, pues, creamos una clase que se va a llamar categoría admin, por ejemplo. Como veis en Python, los nombres son muy intuitivos, por lo general. Si es el admin de categoría, pues tenemos categoría admin.
Y esto de lo que va a heredar va a ser de admin.modeladmin, que es la clase que ya te da Django para poder sobreescribir esto. Entonces aquí le vamos a indicar que el modelo que queremos añadir es categoría. Entonces esto nos quedaría en la clase del admin y luego tenemos que registrar esta clase de admin tenemos que registrarla para que el panel de administración sepa que realmente quieres meterla, digamos. Puede parecer un poco redundante, pero bueno, si hay veces que puedes heredar de model admin para hacerlo una especie de padre y luego quieres registrarlo o sea, quieres heredar de él para registrarlo con otros modelos, entonces te da esta doble capa. Entonces utilizamos el decorador admin.register y le decimos que este modelo, o sea, esta clase de admin se la asocia a este modelo. Y como soy un poco vaga, pues voy a copiar y pegar. Y villanos. Vale, con estas líneas, que son 6 líneas de código, si no la he liado, que no la he liado, perfecto. Podemos ver aquí en nuestro panel de administración, pues ya tenemos aplicación villanos y las dos tablas, categories y beeline. Si vamos a categoría, pues vemos que no hay ninguna porque no hemos creado ninguna. Y en villanos, pues un poco lo mismo. Entonces, pues vamos a crear una categoría. Entonces, categoría, ¿qué categoría vamos a tener? Pues ladrones, por ejemplo. Y la recompensa extra por que nuestro villano sea un ladrón, pues va a ser de 5,50, por ejemplo. Guardamos. Entonces aquí ya vemos que ya tenemos una categoría. Como veis aquí el nombre se pinta un poco feo. Para cambiar esto, si conocéis los métodos mágicos de Python, pues básicamente es definir el método mágico string para, para indicar cómo queremos que se represente este objeto, porque al final esto no es una tabla de base de datos, pero en el mundo Python esto no es más que un objeto, entonces tenemos que decirle cómo queremos que se imprima. Entonces vamos a decirle que el método string va a devolver pues el punto name, por ejemplo. Entonces con este cambio, vale, no sé si lo sabíais o no, pero el servidor de Django cuando guardas cambios nuevos se refresca automáticamente. Según qué cambios es, pues a veces le cuesta reconocerlos y tarda un poco, pero bueno, que por norma general se va refrescando solo, no hace falta que estemos parando e reiniciando el servidor. Pues bueno, esto se ha reiniciado, entonces ahora ya tenemos aquí la categoría ladrón y ya pues lo pinta bien. Vamos a darle el mismo valor de string a los villanos para ya tenerlo preparado. Y pues vamos a crear un villano. Pues, por ejemplo. Y pues vamos a decir que este señor, la recompensa son pues, 60 euros. Y le vamos a asignar la categoría ladrón. Guardamos y ya pues tenemos aquí el villano John Doe. Y, y así veis como pues es, con estas pocas líneas pues ya tenemos una interfaz perfectamente manejable para crear elementos en la base de datos, poder modificarlos, porque ahora podemos entrar y borrar lo que sea o modificar los valores, incluso borrarlos también. En el desplegable este pues se pueden borrar. Pero bueno, como veis el contenido que se ve aquí ahora mismo es un poco soso, solo que pinta pues villano y el nombre. No nos está pintando nada más. Entonces aquí es donde comentaba el tema de la potencia que tiene este admin.
podemos, dentro de esta clase, pues podemos ir personalizando las cosas que queremos que aparezcan. Por ejemplo, con el campo list display podemos decir qué campos de este modelo queremos que se pinten en el listado del admin cuando queremos ver todos los campos. Entonces, pues queremos que se pinte el nombre, queremos que se pinte la recompensa y ya, por ejemplo, para que lo veáis. Entonces ahora si le cargamos, pues ahora ya tenemos los dos campos. Esto ya pues es todo lo ampliable que se quiera. Se pueden añadir más campos, menos campos, lo que queramos. En el modelo de categoría, pues ya que estamos, también lo vamos a añadir. Y pues lo mismo, el nombre y la recompensa. Entonces ahora si vamos a las categorías, pues ya vemos los dos campos. ¿Hasta ahora tenéis alguna duda o algo? Vale. Pues estoy pendiente del chat, así que los que tengáis me podéis ir preguntando cómo han hecho los compañeros. Pues intento ir contestando. Vale. ¿Qué más te permite hacer esto? Vale, antes de hacer más cosas, eh, vamos a volver a los modelos. Por ver un poco las migraciones que hemos comentado antes, pues vamos a añadir un campo nuevo al villano, por ejemplo, que es capturado. Es un poco pues para indicar si este villano se ha capturado ya o no, para que cuando alguien lo capture pues llegue y ya lo marques como capturado y no esté en el resto de cazadores de recompensas dando vueltas por todas partes buscando a alguien que ya está en la cárcel o haya pasado a mejor vida. Entonces esto va a ser un campo booleano y le vamos a dar un valor por defecto. Por defecto pues no va a estar cancelado, no van a estar capturados los villanos, porque cuando le das de alta, suponemos que por norma general no vas a dar de alta directamente a alguien que está capturado. Vale, ahora que hemos creado un campo nuevo, tenemos que volver a hacer el proceso de crear una migración que añada este campo y aplicar dicha migración para que la tenga la base de datos. De hecho, ahora mismo, si entramos aquí no, aquí nos da Django un error, porque no existe la columna capturados y como esto está tirando directamente del código de nuestro modelo, pues te va a dar un error. Entonces, cada vez que crees un campo nuevo, pues habría que generar la migración. Aquí vemos que la genera, es la número 2. Aquí te pone un nombre, si solo haces una cosa en esa migración, pues te da un poco una descripción y si no, pues te suele poner un nombre autogenerado. Vamos a ir aquí a la migración y vemos que tiene dependencias, por lo cual esta depende de la migración 0001, que es la que hemos creado previamente y básicamente lo que hace es añadir el campo capturado al modelo villano. Y esta es la definición de ese campo. Vamos a aplicar esta migración y ahora ya pues tenemos nuestro modelo ya funcionando. Y aquí pues tenemos el campo capturado para que lo rellenes o no. Con este campo vamos a añadir un filtro al admin para que aquí en esta vista pues podamos filtrar para ver los que están capturados y los que no. Entonces, por un lado vamos a añadir el campo capturado a la base de datos para que sea un poco más fácil ver las cosas. Y vamos a añadir un list filter. Y le decimos que es para capturar. Aquí, ahora al recargar, pues tenemos aquí un filtro, que es filtrar pues si está capturado. Tenemos todos.
todos que sí estén capturados, que ahora mismo no hay ninguno, y que no estén capturados. Entonces vamos a crear otro villano, que va a ser pues, Darth Vader, por ejemplo. Y pues van a ser 90, este no, en la categoría de ladrón también. Y si está capturado. Entonces aquí vemos que seguimos aquí filtrando por no, entonces no aparece Darth Vader. Ahora cuando filtremos por sí, sí aparece. Estos filtros no tienen por qué ser solo con, con campos booleanos, también pueden ser pues, con campos que sean multielección y otros tipos de campos distintos. Parámetros como estos para personalizar el admin hay muchísimos. Si os interesa, pues escribirme y os puedo pasar donde está la documentación del admin de Django, porque la verdad es que tiene muchísimas opciones, es súper potente y te permite hacer maravillas. O sea, puedes poner aquí botones que hagan cosas, en esta lista puedes crear más acciones para que puedas elegir varias entradas y aplicarle una opción, alguna acción, como puede ser pues marcar todos como capturados, marcar todos como no capturados o subirle 1 euro en la recompensa. Así contado, pues parecen ejemplos un poco tontos, pero luego esto lo llevas a una aplicación de verdad y hay muchísimas cosas. De hecho, en el proyecto en el que estaba yo anteriormente, que es en el proyecto de 2 dentro de Paradigma, le hemos dedicado muchísimo tiempo al poner la administración para que el equipo de operaciones de O2 pueda manejar todas las compras directamente con este panel. Y la verdad es que están muy contentos porque pueden ver todo lo que necesitan y hacer cosas de una forma muy autónoma. Vale, bueno, no había cambiado de transparencia, no me había fijado. Así que nada, voy a volver a presentar esto para que se vea un poco mejor. Presentar ahora. Vale. Vale, con nuestros modelos ya creados es cuando podemos empezar a ver la potencia que tiene el ORM de Django. El ORM de Django es un Object Relational Manager, lo que se llama, que viene a ser pues eso, la integración que hace con la base de datos para abstraer al programador del propio SQL. Nos implementa toda la lógica que hay por detrás de pues, todo lo que vemos de crear las tablas y su manejo. Y luego, pues aparte de eso, nos da muchas funcionalidades de filtrado, de hacer todas las operaciones que solíamos hacer con SQL, pues lo podemos hacer con el ORM de Django. Aquí en la transparencia tenéis un enlace a varias queries que se pueden hacer y toda la documentación, porque el ORM de Django es enormemente extenso, o sea, es muy potente, muy extenso. Y obviamente en este curso no podemos cubrir todo lo que puedes hacer con él. Vale, así por dar unas pinceladas básicas antes de pasar al código, pues teniendo un modelo model, para obtener todas las entradas, pues utilizaríamos model.objects.all. El hecho de heredar como hacen nuestros modelos, el hecho de heredar de model.model, de la clase genérica, nos da un atributo que no vemos directamente porque es del padre, que es el object, que es un poco pues eso, el conector con el ORM, que es el que nos permite hacer todos los filtros que queramos y todas las operaciones con la base de datos.
Entonces, pues como os comentaba, para sacar todas las entradas, utilizaríamos model.objects.all. Para filtrar entradas por algún campo o lo que sea, pues para filtrarlo por un campo solo, pues teníamos el campo, en vez de utilizar all, utilizaríamos filter y decimos el nombre del campo igual a y el valor que queremos que tenga. Si queremos filtrar por varios campos distintos, o sea, que cumpla con varias condiciones, pues simplemente se pueden ir encadenando. En el caso, para el valor en una lista, por ejemplo, de si tenemos pues una lista de valores de recompensa que nos interesan, pues podríamos filtrar que la recompensa esté dentro de una lista y se te miraría no que el valor de ese campo sea un valor concreto, sino que esté dentro de una lista. También tenemos, pues para ver, en el caso de un string, si ese string contiene un valor u otro, o sea, contiene cierto valor. Este contains es case sensitive. Si lo queremos para que sea mayúscula o minúscula, habría que poner una i delante y contains, pero funciona igual. Y también te permite filtrar por mayor o menor que con esto de GT es greater than y creo que el otro es LT, que es lower than. Vale, esto es un poco comentario sobre cómo filtrar. También te permite, obviamente, ordenar los elementos que te devuelve, le puedes decir por qué campo quieres que te ordene y también le puedes pasar una serie de campos y te los ordena por varios. Y podemos querer obtener un elemento concreto, como lo utilizaríamos con el get. Con el get hay que tener un poco de cuidado porque, por un lado, el elemento tiene que existir, si no nos devuelve un error. Entonces, esto se suele utilizar, pues se utiliza para obtener elementos por la primary key de esa tabla. Pero es importante que existan, si no devuelve un error y hay que asegurarse de capturar ese error. También es importante saber que solo puede haber una coincidencia. Si filtramos por algo que no sea la primary key y bueno, algo que no sea único y nos devuelve varios elementos, nos devuelve también una excepción este método. Entonces hay veces, según el caso, que es más recomendable usar el filter y luego quedarte con un elemento. Si según la aplicación concreta, pues puedes ser mejor utilizar uno u otro. Vale, así cosas un poco más avanzadas, os voy a contar del ORM, no lo vamos a poner en práctica, pero bueno, para que los conozcáis un poco, por ver un poco la potencia que tiene, pues tenemos las expresiones F. Estas nos permiten filtrar por un campo comparando el valor que tiene respecto a otro campo distinto, digamos. Entonces, podemos utilizar las mismas coletillas estas que hemos visto antes, el contains, el greater than, el in, pero el valor que se le pasa al otro lado, pues utilizamos la función f, para decirle, pues de esta misma instancia, pues coge el atributo tal y este es el del que estamos hablando. También tenemos las expresiones Q. Las expresiones Q son para poder filtrar haciendo una especie de OR, digamos. Por defecto, el ORM de Django, cuando encadenas varios filtros distintos, lo que te hace es que te aplica uno y el otro y el otro y el otro. Tienen que coincidir todos, o sea, tienen que cuadrar todos los filtros. Pero si queremos hacer un O, por ejemplo, pues que la recompensa sea mayor que 0 o menor que 1000, por ejemplo, pues tendríamos que utilizar los filtros Q. Y ya así un poco de cara a optimización de queries, pues tiene también varias funciones como esta, que es fetch related, que lo que hace es que a la hora de acceder a la base de datos le puedes decir qué campos relacionales quieres que te coja de la base de datos directamente a la hora de sacar el primer elemento. Esto viene a ser para optimizar un poco la aplicación, o sea, porque por defecto
Tú cuando Django accede por ejemplo, con la aplicación que teníamos antes, con el modelo de villano, cuando coge un elemento de villano de la base de datos, pues solo va a coger ese elemento. Luego, si quieres a posteriori recorrerte sus categorías, va a hacer otra query a la base de datos para obtener esas categorías. Entonces, según la aplicación, si es necesario minimizar el tiempo de base de datos y optimizar las cosas, pues el prefetch latest lo que haría es que en la primera query de villano te sacaría directamente las categorías para que luego no tenga que estar volviendo a acceder a la base de datos, sino que los tenga ya en memoria. Esto obviamente es un arma de doble filo, tampoco es necesario hacer un prefetch latest de todo, porque va a cargar mucho las queries iniciales y si solo vamos a utilizar el nombre, pues no tiene ningún tipo de sentido. Eso ya pues un poco lo mismo que hemos comentado. Según la aplicación concreta, pues hay que ir viendo en cada momento si es necesario o no utilizar estas facilidades que te da el ORM de Django. Vale. Para poner esto en práctica un poco, vamos a ir a la aplicación y si recordáis el listado de villanos que teníamos ayer, que era un diccionario directamente, vamos a... Un segundo. Vamos a cambiar esa vista para que coja los villanos que tenemos en la base de datos. Entonces, ¿veis todos el PyCharm? Sí, creo que sí. Vale, vamos a ir aquí a las views y vamos aquí a la vista de view de list de ayer. Aquí teníamos nuestra lista de villanos, la cual ordenábamos y luego se la pasábamos a nuestro HTML. Entonces, como este listado ya lo vamos a tener en base de datos y la base de datos te permite ya hacer el ordenado, pues vamos a borrar todo esto y vamos a sacar los elementos de la base de datos. Entonces, vale, lo primero que habría que hacer es importar la base de datos, o sea, importar el modelo de villanos para que podamos acceder. Pues con villanos.models import. Y vamos a sacar nuestra lista de villanos. Como habéis visto en la transparencia, lo he puesto así en grande para que veáis un poco mejor el PyCharm. Si preferís que ponga la vista con la transparencia anterior y esto para que podáis ir viendo el contenido, me decís lo que veáis mejor. Lo he puesto así para que lo veáis un poquito más claro. Entonces nuestra lista de villanos va a ser villain.object, y como queremos todos los villanos, pues all. Y luego hemos dicho que los vamos a ordenar y order by, pues reload. Vale, y esta lista se le está pasando igual a lo que ya teníamos. Vamos a mirar el HTML de esta lista, porque, claro, yo he llamado las cosas en inglés. Así que vamos a ponerlo. Vamos a quitar este if, si os parece, para simplemente mostrar pues el nombre del villano y su recompensa por ahora. Luego ya vemos cómo evolucionamos esto un poco. Vale. Y villano mayor recompensa. Esto creo que no lo he actualizado. Vale, sí, esto está ya ahí. Vale, entonces, como veis, pues aquí con la niña hemos utilizado lo que hemos comentado antes, el nombre del modelo, object,
y all para sacar todos los elementos y luego lo vamos a ordenar por reward y se lo pasamos al contexto de esta lista y luego el de mayor recompensa para renderizarlo. Hemos actualizado el HTML y me va a tocar volver a cambiar esto. Vale. Tenemos ya aquí toda la pantalla. Entonces, si vamos a villanos list, he puesto una barra de más al final, pues tenemos aquí una estadista que ya la estamos sacando de la base de datos. Bueno, esto no había de cambiarlo. Y pues como veis eso, ya tenemos nuestra lista que la hemos sacado de la base de datos. El order by, como veis, está mal porque es al revés. Entonces, para indicar que el orden sea inverso, habría que poner los menos delante. Nos pasa mucho con esto. Sí. Así que tenemos esto. Tenemos nuestros dos villanos que están ordenados y el de mayor recompensa es Darth Vader. Voy a crear un par más para que haya más cosas que ver. Por un lado voy a crear otra categoría que va a ser asesino y si es asesino cobras esto. Entonces a Darth Vader le vamos a cambiar la categoría porque no es nada. Y vamos a crear otro villano que va a ser, pues, bueno, soy yo, como teníamos ayer. No, espérate. Vamos a poner a Winnie the Pooh, porque me gusta más, pero no sé cómo se escribe. Y comida demasiada miel. La recompensa de la cita, porque era un poco corta y era nada. Y vamos a meter a Peter Pan, por ejemplo. Y vamos a añadir otra categoría que sea exportador. Y por ejemplo. Entonces, este es exportador, por ejemplo. Y vamos a ponerlos todos. Vale, pues ahora tenemos a Darth Vader, a Jon Snow, Peter Pan y Winnie the Pooh. Aparecen aquí todos. Os voy a dejar un ratito, si queréis, unos 5 minutos o así, para que veáis si conseguís pues que en este listado nos pinte solamente los villanos que no están capturados, porque obviamente si alguien ya está capturado, pues yo como voy a cazar la recompensa, pues no quiero tener que buscar a alguien que ya está capturado. Entonces en este listado solo vamos a querer que se vean los villanos que no están capturados. Entonces os dejo un ratito para eso y mientras tanto voy a añadir alguna cosa a la vista esta para que la podamos ver. Pensaba añadir pues un poco de cada uno de ellos pues su descripción y las categorías que tiene. Que podéis ir haciéndolo también vosotros a la vez si os parece.
Vale, pues vamos a ir siguiendo. Eh, para hacer lo que hemos comentado, de coger solo los villanos que están activos, pues este all que tenemos, que lo que nos hace es que nos devuelve todos los villanos, pues habría que cambiarlo con un filter y luego darle la condición por la cual queremos filtrar. Esto sería que capturado sea igual a false.
Vale, con este cambio, si recargamos aquí la lista, pues vemos que Darth Vader ya no aparece, porque Darth Vader ya ha sido capturado. Os pongo el HTML que he cambiado. Lo he cambiado un poco pues para pintar todo, un poco todos los campos que tenemos. Tenemos el nombre, la descripción y luego para cada categoría pues pintamos su nombre y la recompensa que ha tenido. Vale. Aquí hay una pregunta de Les que nos pregunta que es bastante buena. De hecho, si la base de datos ya existe y lo que quieres es poner un frontal, ¿cómo lo haces? Que definir los modelos y registrarlos, pero no he dicho nada. Más o menos sí. O sea, lo suyo es que si tú tienes la base de datos ya creada, tú te crees tu estructura de, o sea, todos tus modelos que correspondan exactamente a esta base de datos. Y luego, en vez de hacer las migraciones, si no recuerdo mal, como metadatos de ese modelo, le puedes pasar esto. Manage igual a false. Y esto lo que hace es que ya Django no se encarga de gestionarte las modificaciones que hay en esa base de datos, sino que las haces tú aparte. En ese caso, te tienes que asegurar de mantener alineados tu modelo, o sea, tu base de datos con los modelos que tienes en Python, porque si no te va a aparecer un error parecido al que hemos visto antes. Si tú tienes un campo definido en tu modelo de Python, pero no está en la base de datos, te va a dar un error. Y al revés, si tienes un campo en la base de datos que no tienes en Python, en principio no tendría que darte error. Si ese campo es obligatorio, y a la hora de guardar un objeto, pues sí que te va a dar un error, porque la base de datos se va a quejar. Sí, ahora te pongo el filter. Espera, lo pongo así para que lo veáis en la línea. Entonces eso, con el manage igual a true step podemos eso, desligamos a Django de la gestión en sí de la creación de los campos y las tablas de la base de datos, sino que eso delega la gestión en otra persona, pero tienes que asegurarte de tenerla igual. Eso tiene que ser así, digamos, pues para siempre, digamos, o la gestionas o no la gestionas. Otra forma que hay, pero no recuerdo exactamente cómo es que tú puedes crear tus modelos para que sean iguales que la base de datos. Crear la migración y luego puedes aplicar esa migración pasándole una especie de fake para que, digamos, que esa primera migración pues ya te la marque en la base de datos como que la ha aplicado, pero realmente no la aplica. Ahora mismo no recuerdo exactamente cómo era. Es algún parámetro que se le pasa al migrate. Pero sí que se puede hacer. Entonces, con eso tenías un poco el equilibrio de esa primera vez, como ya tienes tu base de datos creada, pues puedes hacer eso, defines tus modelos igual y aplicas la migración falseándolo, digamos, y luego ya a partir de ahí, pues todos los campos nuevos que quieras añadir, pues los añades en el model y ya Django te va gestionando todo. Y más recomendable sería crear de nuevo, importar o exportar los datos. Sí, también es otra opción. O sea, la última esta que decía yo, lo del fake, sí que está bastante bien. Solo que yo la verdad es que lo he utilizado una vez. Entonces no te sé decir ahora mismo cómo es, pero sí sé que es posible. Vale, pues continuamos entonces. ¿Qué tal veis así las transparencias? Por no estar cambiando de una vista a la otra, sino dejarlo ya directamente así. Si me lo decís por el chat, por ponerlas en pantalla grande o no, lo que me digáis. No, porque así no tengo que estar moviéndolo de una a otra. Vale, me dice que se ve bien. Vale, pues por ahora avanza así y si alguien no ve bien o alguna tiene mucho texto y no se ve, pues avisadme y lo cambio. Vale. Lo siguiente que vamos a ver son los model views. Como os podéis imaginar,
esto de tener un modelo y tener una vista que lista todos o parcialmente los elementos de ese modelo, pues es algo bastante habitual. O sea, no ya solo en Django, en cualquier web que tenga una base de datos por detrás, pues es bastante habitual tener un modelo y luego tener pues, vistas para listar esos datos. Entonces, Django te da una serie de como vistas ya prehechas para que tú definas a qué modelo aplica y tal, y puedas no tener que picarte cada vez que quieras hacer este listado, pues no te tengas que picar cada vez esta vista, sino que puedes utilizar ya una funcionalidad que viene hecha. Estas funcionalidades que vienen hechas no solo están para listar, también las tenemos pues para ver los elementos, para ver un elemento en concreto, para crear elementos nuevos, para modificarlos, y hay varios casos más. Te da pues eso, una especie de facilidades para que lo puedas hacer para cada modelo y no tengas que hacer esto una y otra vez para cada modelo, porque eso está un poco tedioso. Entonces, los model views, que son esto, pues hay de varios tipos. Vamos a empezar a ver el list view, que sería un poco para reemplazar esta vista que tenemos aquí, pues podemos hacerlo con un list view. Para ello tenemos que importar la list view. Import list view. Y ahora estas vistas ya no van a ser funciones, sino que van a ser clases. Entonces, list view y va a heredar de list view. Entonces a este list view le podemos decir cuál es el modelo que queremos listar. Y ya lo tendríamos prácticamente. Esto lo que tendríamos que cambiar las URLs. Vale, entonces ahora list, en vez de llamar a views.list, pues llama a beeline list y le pasamos as view, que es para indicarle que esa clase, pues queremos que la pinte como una vista directamente. Volviendo a nuestra list view, aquí vemos, pues como veis, no estamos filtrando por cuáles son los que están capturados. Los list view tienen varios atributos que se le puede pasar para que puedas ir personalizando un poco cuáles son los datos que quieres pintar. Si le pasas el model así a secas, pues te va a pintar todos los elementos. Pero también es posible pasarle una query set y le podríamos poner en el query set pues, el filter que hemos creado antes. Es object filter igual a false. Vale, otra cosa que se le puede pasar es el template name. Por defecto, una list view te va a buscar dentro de la carpeta templates el nombre de la aplicación y luego pues el modelo barra baja list. Como veis en este caso no se corresponde, entonces lo suyo sería que le pasemos cuál es el template name y esto es villanos barra list.html. Entonces ya le indicamos cuál es. Si se puede utilizar el nombre por defecto, vale, esto lo estoy poniendo para que lo veamos, pero bueno, va a ser un poco lo suyo si usar el nombre por defecto y te ahorras tener que estar aquí definiendo varios atributos distintos. Ordering. También le puedes pasar el orden en el que quieres que se aplique. Que la verdad es que no tengo, que esto es así.
para que nos haga un poco lo mismo que antes. También podemos paginar los resultados utilizando Paginate y Context Object Name. Entonces, por defecto, el ListView lo que va a hacer es que dentro de la vista, dentro del template, nos va a dar una variable con el nombre Object List. Y ese Object List tendrá la lista de objetos. Como nuestra vista ya la tenemos hecha y se llama listado de villanos, pues vamos a hacer que ese objeto no se llame Object List, sino que se llame listado de villanos. Y entonces con esto, si no me haría en ningún lado, pero eso sí lo está bien, deberíamos tener lo mismo. Voy a quitar por ahora esta línea para que veamos después cómo añadir más variables a esta lista, a esta vista. Pero en principio con esto, vale, tenemos lo mismo. Tenemos la misma lista de villanos que teníamos, usa el mismo template, solo que en vez de tener que hacer aquí el filter y pasar los elementos por el context, pues se lo hemos pasado aquí directamente. Entonces ahora se hace pues, la lógica de cuál es el funcionamiento de la vista, sino que tú ya sabes que ListView te va a dar una vista que lista los objetos del modelo y tú ya le vas definiendo lo que necesites. Realmente esto de aquí solo, en el caso de que el template esté en el lugar correspondiente, funciona directamente. Entonces, solo con estas dos líneas podrías pintar esto. Pues dejando el código, ¿dónde se pone la sub? Sí, aquí en las URLs. A ver. A ver, venga. Vale, aquí tenemos esta vista para que veáis las dos partes a la vez. Vale, pues eso es lo que comentaba. Con solo estas líneas pues puedes directamente renderizar un template que te va a listar los objetos. Esto obviamente pues luego es muy posible que lo tengas que extender. Por ejemplo, para añadir la línea esta que hemos quitado, pues necesitamos añadir esta variable. Para ello, pues todos los model views tienen un montón de funciones ya definidas para que luego tú puedas ir sobreescribiendo las que necesites. Digamos, está muy bien encapsulado y muy bien modularizado para permitirte hacer esto. Entonces, si no recuerdo mal, si sobreescribes el getContextData, vale, con este contexto, o sea, esto al final, esta función la funcionalidad que tiene es el sacar cuál es el contexto que le vamos a enviar a nuestro template. Entonces, llamando a la función del padre, tendremos ya el contexto base, que este es el que tendrá pues el object list concreto con su contenido. ¿Qué le pasa a esto? Y luego a este contexto pues le podemos añadir el villano con la mayor recompensa.
Perdona, es que ha cambiado la definición de esta función desde la última vez que la utilicé y no tengo muy claro por qué aparece ahí un asterisco, básicamente. Así que bueno, no vamos a ejecutar esto por si acaso, porque no tengo muy claro cómo hacer y para no gastar tiempo del curso. Pero luego lo miro y como voy a subir a un repositorio el ejemplo, pues lo dejo subido ya con esta parte para que le podáis echar un ojo. Pero eso, si vamos aquí al list view, pues dentro tenemos pues eso, un montón de funciones distintas para que puedas ir sobreescribiendo cuáles son las partes concretas que necesites en tu caso concreto cambiar el comportamiento por defecto. Vale, volviendo al curso. Vale, después de esta, la siguiente que vamos a ver es el Detail View. Voy a ir importándolo mientras os lo cuento. El Detail View, al final, su objetivo es un poco el de detallar un elemento concreto de la base de datos. Más que en nuestro caso, pues no, a lo mejor no necesitamos porque nuestra lista ya tiene prácticamente todos los campos interesantes del villano, pero bueno, podemos tener aquí nuestra lista y que al final de esto tengamos un enlace que luego ya rellenaremos con la URL concreta que un ver más, por ejemplo, para poder ya ver en detalle los datos de este villano. Entonces, para eso, en vez de heredar de class view, le damos de detail view. Y aquí tenemos un poco, pues, lo mismo. Tenemos el atributo model para decirle de qué modelo queremos que sea esta detail view. Aquí me he colado en la referencia, aunque Queryset aquí no estoy segura de si se puede meter o no. Yo creo que no tiene sentido. A lo mejor si es posible meterlo para que te busque el elemento concreto dentro de esa queryset. Vale. Luego otro parámetro que le podemos pasar es el pkurl-kwag, que es el parámetro de la URL que queremos obtener si vamos a obtenerlo por la primary key. Y el slug URL-kwag, que es el parámetro de la URL si se quiere obtener por slug. Y luego tenemos el context object name, que tiene la misma labor que el del list view, el cual es el nombre de la variable que se le va a pasar al atributo, que se le va a pasar al template, perdona. Entonces, el tema este de pkurl-kwag y slug url-kwag lo vamos a ver ahora. Aquí abajo en las URLs vamos a añadir otra URL distinta, que es la de detalle. Porque como tenemos ya la del listado, pues necesitamos otra nueva para ver el detalle. Y esta no solo va a tener el detalle, sino que tenemos que indicarle exactamente cuál es el elemento que estamos queriendo ver. Entonces, le podemos decir que este parámetro que le vamos a pasar, que ya le llegará luego a la vista como una variable, pues es un entero y el nombre de esa variable es pk. Esto de aquí es a lo que se refiere lo del pkurl-kwag. ¿Cuál es el nombre de esto en el caso de que queramos obtener hacer el get, digamos, de ese objeto por la primary key? Y luego, si no lo queremos hacer por la primary key, lo podemos hacer por algún otro campo y tenemos el slug url-kwag y aquí no lo he puesto, pero hay otro campo, no recuerdo ahora mismo cómo se llama, que es para decirle cuál es el atributo por el cual estamos haciendo ese get, digamos. Entonces tenemos este detail.
Aquí tenemos que cambiar la vista para que sea la de antes. Y aquí pues lo vamos a dejar tal cual está, por defecto. Así por defecto. Entonces tenemos el Blended View y el modelo. Aquí con el nombre del template nos pasa lo mismo. Si no le pasamos ninguno, te lo va a buscar en villanos y luego Beeline barra baja detail, si no recuerdo mal. Como este no lo tenemos hecho todavía, pues vamos a utilizar el por defecto, así vemos un poco el paso de uso de los dos. Detail. Y tampoco le vamos a cambiar el nombre de la variable que se le pasa por el context, así que se va a llamar object. Por tanto, vamos a coger todo esto prácticamente, pero esto va a ser object, porque como no le vamos a cambiar cuál es el atributo, pues se va a llamar tal cual es el por defecto. Vale, entonces, si no ha ido nada mal, y ahora vamos a nuestra aplicación. Si aquí ponemos detail y ponemos 1, que será el de la primary key 1, qué maravilla. Esto lo voy a quitar. Tenemos ya pues nuestra vista para ver el detalle de un villano concreto. La primary key pues la podemos ver en el admin. Al final es un valor incremental normalmente, a menos que se le diga lo contrario, y sería pues este número de aquí. Pero bueno, tampoco sería necesario que sepamos cuál es, porque lo normal en desarrollo web es al final que haya una navegación entre elementos, por lo cual en nuestro listado anterior, vamos a volver a él. Aquí tenemos nuestro enlace de ver más, que ahora mismo no está haciendo nada, pero aquí utilizando la misma sintaxis que viste ayer con Rubén, pues podemos poner URL y el nombre de la URL, que seguramente no la he cambiado, porque se había sido con él. Entonces vamos a llamar a esta URL detail. Entonces tenemos la URL, detail, y como esta URL necesita un parámetro, pues después de esto se le pasa cuál es el parámetro. Y como tenemos aquí nuestro objeto de villano, pues tenemos villano.tk. Entonces ahora si recargamos esto, ya podemos navegar al detalle de cada uno de los villanos. Tenemos a Yondu, tenemos a Winnie the Pooh y tenemos a Peter Pan. Vale, ¿alguna duda hasta ahora o algo que queráis comentar? Vale, pues vamos a seguir entonces. Vale, la siguiente vista de clase que vamos a ver, que va a ser la última que veamos, por no entrar en detalle a todas, al final con la documentación se pueden ver y son, entre ellas, pues como estáis viendo, son muy parecidas. Es una para crear, que nos va a facilitar la creación de una entrada en la base de datos. Esto ya lo hemos hecho con el admin, pero al final tiene un poco dos utilidades distintas. El panel de administración
sería pues para la gente que mantiene la página web, pero es muy posible que en algún momento queramos tener una vista en nuestro sitio web que nos permita la creación de entradas, por ejemplo, pues para crear reservas o órdenes de compra o algo parecido a eso. Entonces, si eso se aplica directamente a un modelo, pues es bastante sencillo hacerlo con esto. Eso en este caso se llama CreateView, como voy a comentar, pues son muy originales con los nombres en Python. Y aquí tenemos un lote de campos que podemos cambiar. En este caso son un poco distintos a los anteriores, ya que estos tienen como otro lote de funcionalidad. Los anteriores son un poco con la funcionalidad de visualización o de posición de información, y esta pues vas a crear más información. Entonces tiene distintos tipos de campos. El modelo, que ese sí que siempre es igual, siempre hay que indicar a qué modelo estamos utilizando. Fields, este campo también es obligatorio normalmente y nos sirve para indicar qué campos de ese modelo queremos que se rendericen con el formulario. Es decir, si tenemos un campo interno en este caso no tenemos ninguno, pero si tenemos un campo interno en la base de datos de los villanos, un campo, no se me ocurre ahora mismo ninguno, pero bueno, un campo interno que no queremos que el usuario lo cree, pero que va a tener un valor por defecto, que luego se vaya a actualizar solo o algo así, pues no querríamos que eso se renderice para que lo pinte el usuario y lo pueda rellenar, sino que eso va a estar oculto. Entonces, en este caso, pues podemos decidir cuáles de los campos que tenemos en nuestro modelo queremos que realmente se rendericen. Bueno, en nuestro caso, por ejemplo, el campo de capturado, a lo mejor no queremos renderizarlo porque no, bueno, como hemos comentado antes, no tiene mucho sentido crear un villano que ya está capturado. Entonces, ese a lo mejor pues podría ser un campo que queremos quitar. Success URL. Este campo también es obligatorio y nos sirve para decir a qué URL queremos que se redirija después de crear el villano. Como, o sea, el funcionamiento normal de una web cuando tienes un formulario es que haces el post y, o sea, mientras no vaya por Ajax y estas cosas, pues después del post se redirige a una otra página. Entonces le podemos indicar cuál es esa URL. El form class, que lo vamos a ver un poco más adelante, así que por ahora lo dejamos ahí. Y initial, que es para darle un lote de datos iniciales con los cuales precargar el formulario en caso de que queramos. Entonces, vamos a ir a nuestras listas y, como seguro que todos os estáis imaginando, vamos a crear un Villain Create View, que todos sepan escribir. Entonces, Villain Create View, este va a heredar de Create View, el cual tenemos que importar, que venimos aquí arriba y lo importamos. Y entonces, pues tenemos nuestro modelo fields. Vamos a definir qué campos queremos que se pinten. En caso de que queramos que se pinten todos los campos, no es necesario listarlos todos, sino que hay un atajillo que es escribir all, así con 2 barras bajas adelante y 2 barras bajas atrás, y esto ya te cogería todos los campos del modelo. Pero bueno, en nuestro caso, como no queremos todos, pues vamos a poner un nombre, vamos a poner la descripción y las categorías. Vale. Luego tenemos el Success URL, que va a ser, por ejemplo, la página que lista todos los villanos para que podamos ver que ese villano que hemos creado pues aparece en el listado. Esto podemos hacerlo poniendo aquí directamente cuál es la URL, que sería la forma un poco fea, que creo que era villanos barra-list. O podemos utilizar un atajo parecido al que hay en los templates, indicar aquí la URL y luego cuál es. Por ahora lo vamos a dejar así como está y ahora hacemos el cambio para explicaros un poco esa parte.
Y en principio con esto ya tenemos. En este caso, pues también se puede indicar el template name en caso de que queramos modificarlo. El por defecto es beeline / form. En este caso no es create, porque hay otra clase genérica que es form view, que no es la de create, entonces como utiliza el mismo, pues es beeline form. Y aquí vamos a tener este formulario con su method post. Y cerramos el formulario. Entonces ahora habría que añadir los campos. El primer campo que se suele meter te lo da ya el template de Django, que es el CSRF token para evitar ataques de site cruzado y eso. Con el template tag te añade directamente el campo oculto con el token, que bueno, no está dentro del ámbito de este curso toda la gestión del CSRF token que se hace, pero Django te da ya muchas facilidades para ello y te añade su template tag para que lo puedas utilizar. Y luego vamos a pintar el formulario. Nuestro GradeView nos va a meter en el template una variable que se llama form y tiene este formulario una pequeña maravilla que es el ASP, que básicamente lo que hace es que se recorre todos los campos de ese formulario y te los va renderizando como cada uno de ellos como un elemento P de HTML, como un párrafo. Entonces ya con en un sitio productivo, pues esto no suele ser nada útil, porque no te permite personalizar nada. Al final lo más normal es que vayas campo a campo renderizándolo, añadiendo sus clases de CSS y todas las personalizaciones que necesites. Pero bueno, así para practicar y ver cosas rápidamente, pues está bastante bien. También existe la stable, que te lo pone como una tabla. Pero bueno, vamos a utilizar el ASP. Y por último, tenemos que añadir otra URL a nuestro URL dispatcher para, para poder crear la vista. Y lo vamos a llamar cliente. Entonces, si no ha ido aquí nada mal, y ponemos aquí nuestro create, algo ha ido mal. Vale, esto. No se ve muy allá ahora mismo, pero bueno, esto al final es una lista con todos los distintos pasos, entonces es importante añadir la coma para separar los elementos. Normalmente se podría quedar la coma final que no pasa nada, pero entre ellos sí es necesario. Entonces el error que me ha dado ha sido justamente por eso. Como veis, se ha recargado el servidor y ya podemos crear nuestro... Ay, me he dejado el input. Vale, formas y luego tenemos un input. Ahí. Subir. No. Guardar. Vale. Entonces recargamos esto y ya tenemos nuestro formulario para poder crear un villano. Entonces, vamos a probarlo. Vamos a crear el villano, no sé, mosquito asesino. Están dando la noche los mosquitos últimamente. Sí, tengo poca imaginación, como veis. Y digamos que es un asesino. Entonces lo vamos a guardar. Ahí vale. Vale. Mira, dentro de nuestra lista de campos que queremos que se pinten, nos ha pasado justamente lo que hemos comentado.
no hemos añadido el campo reward y es un campo obligatorio en la base de datos. Entonces nos da un error a la hora de guardarlo. Pues vamos a tener que añadirlo a nuestra lista de campos a pintar. Vale, volvemos aquí y ahora ya vemos que se añade directamente este campo. Esto es lo que digo, como veis se ve súper feo, no es nada personalizable el tema de las P, pero para hacer así una prueba rápida está bastante bien. Entonces tenemos nuestro mosquito asesino, aunque le gusta la sangre. Yo ahora mismo pago mucho dinero porque me quiten a los mosquitos. Y es un asesino. Nos guardamos. Vale, no puedo pagar tanto dinero por eso aparentemente. Esto de aquí, aunque no se distingue mucho ahora mismo, es un error. Si analizas qué hay dentro de las PS, pues te pinta el label, te pinta el campo, por encima te pinta el error de ese campo en caso de que lo hubiese, y luego debajo o al lado te pinta un texto de ayuda en caso de que lo tenga. Pero bueno, como no ahora mismo no se pinta nada con clases ni nada, se ve todo igual. Este error que ha dado es que no puede haber más de 3 dígitos antes de la coma. Como recordáis, en el modelo que hemos definido al principio, hemos dicho que es un campo decimal que como mucho puede tener 5 dígitos y 2 de ellos son decimales, por lo cual el máximo número de dígitos no decimales que puede tener nuestra recompensa son 3. Entonces vamos a dejar la recompensa en 800 y esta vez sí, pues lo hemos guardado. Y, y tenemos aquí pues, nuestro mosquito asesino. Eso, como veis, hemos creado, o sea, así en un dato, hemos podido tener una vista, tanto una que nos lista todos los elementos, o todos solo la cantidad de elementos que queramos de un modelo de base de datos, como ver ya ese elemento, un elemento en detalle, como poder crearlo. Como os he dicho, pues también existe el update view y el delete view, que son pues para actualizar un modelo, una instancia concreta o el delete view, no sé cómo funciona exactamente, para poder borrarlos. Y luego aparte hay otro lote de model views que no son, o sea, son vistas de clase, no necesariamente de un modelo, para poder simplificarte más, más cosas. Por ejemplo, si simplemente queremos renderizar un template, pues hay una vista que ya pues le puedes hacer cuál es el template y te lo renderiza directamente. No tienes que estar picando a mano la lógica, todas las lógicas así más típicas no las tenemos que poner. Vale, en una view como podemos poner varias quiz, por ejemplo el villano de detalle y una lista de villanos relacionados. No te entiendo muy bien. Ah, vale, tipo Amazon. Para eso lo primero que necesitaríamos es que nuestro modelo villano tenga en cierto modo pues bueno, vale. Sí, o sea, para ver el detalle de un villano y luego debajo, por ejemplo, ver la lista de todos los villanos que refieres, ¿no? Vale. Eso sería con el Google Context Data este que mencionaba antes, pero que ahora mismo no sé exactamente cómo funciona. Pero vale, en este sí funciona como antes. Vale, pues en el Get Context Data, aquí si ponemos un context, si llamamos al padre, esto nos daría el contexto por defecto de esta vista. Y luego además, pues a este context le podemos añadir villanos relacionados y le decimos que queremos, pues,
sales.model para que sea así dinámico, digamos, objects.all, digamos. Y hacemos aquí un return del context. Pues esto lo que hace es que te va a meter el contexto que te da por defecto. Uy, está aquí no va. Sería aquí. Me he equivocado de vista. Vale, en el detalle, esto te metería pues todo lo que te da ya por defecto el detail view, que es el objeto, básicamente es el objeto concreto que estamos pintando, y luego pues vamos a añadir esta variable. Entonces ahora dentro de nuestra vista podemos ver esto y ahora pues y vamos a pintar todos estos igual que antes por no liarnos tampoco. Hemos llamado a la variable villanos relacionados, así que tendríamos esto. Y si no me he equivocado, vale, perfecto. Tenemos aquí nuestro villano principal, que es el que se está renderizando con esta parte de aquí, y luego los villanos relacionados, y aquí ya tenemos la lista de los villanos que hemos sacado aparte. Entonces aquí dentro de este context data, pues se puede añadir esto, como se podría añadir el día de hoy, como se hizo aquí, para arriba de la página web mostrar la fecha, o cualquier otro dato adicional que queramos que no sea el que tenga el comportamiento propio de la vista, pues se añadirían sobreescribiendo este método. O sea, con este método sería con el cual se añadiría el del villano con mayor recompensa de antes. De hecho, debería funcionar como lo. Vale. Si no hay más dudas por ahí. Vale, vamos a ver cómo poner esto para que sea dinámico utilizando el nombre. Tenemos que utilizar reverse lazy. Vale, reverse lazy es algo parecido al template tag este de URL que hemos visto antes para sacar cuál es la URL, o sea, el path de una URL a partir de su nombre. Pues eso, el URL, el template tag se utiliza en los templates y dentro de Django pues se utiliza el reverse lazy este. Entonces a este le pasamos que es list y si creamos otro, ya me voy quedando sin imaginación a estas horas, así que no sé, lo Meet. Eh, 43 y secuestrador, por ejemplo. Vale, vemos que ha vuelto a la página igual que hacía antes, pero ya no tenemos puesto aquí a pincho en el código la URL. Así, en el caso de que en algún momento cambie nuestra URL, pues simplemente en este punto cambiamos cuál es la URL y como en todo lado lo tenemos enlazado por el nombre, pues no hay que estar haciendo un refactor en todo el código, sino que es algo bastante simple. ¿Alguien tiene más dudas o continuamos con los formularios? Que sería ya la última parte. Vale, pues seguimos. Formularios. Como habéis visto, pues el CreateView nos ha pintado directamente un formulario a partir de los campos de un modelo. Es bastante habitual
querer generar un formulario a partir de los campos de un modelo para eso, para poder renderizarlo y que se puedan crear o modificar o cualquier otra operación. En Django existen los forms, que al final tienen una interfaz muy parecida a los modelos, que también te da pues eso, un poco un mapeo de tipo de campo y su contenido para poder generar formularios. No es obligatorio que estén relacionados con un modelo. Tú puedes crear un formulario que no tiene nada que ver con ningún modelo. Pero bueno, en este curso sí que lo vamos a ver con los modelos por simplicidad, pero bueno, sí que es posible crear un formulario con la cantidad de campos que quieras que no tengan relación. Tienen eso, pues, una interfaz muy parecida a la que tienen los models, tienen muchos tipos de campos distintos. Algunos equivalen a campos nativos de HTML, digamos, como pueden ser los numbers, no sé qué, pero luego hay otros como el de email que no, bueno, no sé si que hay en HTML, bueno, pero puedes tener campos que añaden validaciones. Y al igual que en el caso de los modelos, pues también puedes crear tus propios campos. Para si va a ser algo que utilices a menudo, pues puedes tenerlo ya creado y no tienes que añadir las validaciones en cada caso. Vale. Vale, los model forms son lo que os he comentado, son los formularios ya aplicados a modelos. Entonces, este formulario que hemos pintado antes con el CreateView, eso realmente es un model form que viene como implícito con el modelo. Pero ese formulario podemos querer cambiarlo y sobreescribir algún atributo de él. Por ejemplo, vale, por ejemplo, podemos querer cambiar el label concreto para un formulario concreto, pues que el label no sea el mismo que el nombre del campo, como nos pasaba aquí. Queremos que el label es tal cual el nombre del campo. Podemos crear un formulario que sobreescriba ese label por algún motivo. Podemos querer añadir help text, que son los campos estos de ayuda. Podemos personalizar los errores y hay varias cosas más que se pueden cambiar. Entonces vamos a venir a nuestro CreateView y en vez de utilizar el formulario por defecto, pues vamos a crear uno. Entonces, aquí en Villanos vamos a crear un fichero nuevo que se va a llamar forms. Y tenemos que Django import forms. Y vamos a crear una clase, sí, habéis adivinado, se llama VillainForms, que hereda de forms.modelForm. En esta clase vamos a decirle un meta, pues un poco los metadatos del campo que son se suelen personalizar los campos y le decimos que el modelo es el de villano. Esto hay que importarlo. Y con esto en principio tendríamos exactamente la misma funcionalidad que teníamos antes. Tenemos que pasarle los campos. Y tendríamos la misma funcionalidad que teníamos antes. Entonces vamos a venir aquí y recordáis que antes hemos saltado un campo, o sea, form class, pues ahora ya sabéis para qué se utiliza, por si queremos personalizar exactamente cuál es el formulario que queremos que se pinte. Pasando de form class, pues los fields, si no recuerdo mal, ya no son obligatorios. Y vamos a venir aquí y vale, y vemos que se sigue pintando prácticamente lo mismo. Vale, entonces vamos a personalizar algún campo. Por ejemplo, pues lo que hemos dicho, los labels. Entonces, tú a esto le puedes pasar un diccionario de labels. Entonces le dices cuál es el campo del modelo
que estás modificando y el label que quieres que tenga. Por ejemplo, en description, pues también se lo vamos a cambiar. Vamos a seleccionar todos. Luego voy a hacer recompensa y categorías. Va a ser categorías. Entonces ahora al recargar la página podemos que ya nos ha cambiado los labels, ahora son los que le estamos indicando aquí en el meta. Por lo tanto vemos como eso con este par de líneas pues podemos modificar atributos del formulario. Otras cosas que se pueden cambiar, pues los hot text, por ejemplo. Bueno, también es importante mencionar que no es obligatorio sobreescribir todos. Tú puedes solo sobreescribir uno de ellos y el resto se mantendrían con el valor que ya tienen. Entonces, en el hot text reward vamos a decir recompensa total será la del villano más sus categorías. Y ahora cuando cambiemos esto, pues vemos que se nos pintó también el help text. Estos cambios que estoy haciendo aquí en el formulario realmente también se pueden hacer directamente en el modelo. O sea, tú en el modelo puedes cambiar cuál es el nombre bonito del campo, digamos, y puedes añadirle help text para que eso te los pinte en el admin y para que aquí los coja directamente. Pero bueno, si es posible que tu campo tenga un nombre bonito y tú le quieras cambiar para un formulario concreto esa label porque sí, por el motivo que sea, ponle que es un modelo así genérico que se utiliza en varios sitios y según en qué sitio pues tiene un label distinto, pues se podría cambiar. O si hay un formulario en el que quieres que se pinte un help text pero en otro no, pues lo podrías personalizar aquí. Y básicamente esto es todo lo que teníamos. No sé si tenéis alguna otra duda o comentario que queráis hacer, algo que queráis comentar, ya que quedan un par de minutillos. Vale, pues si no, sí, puedes recordarme dónde se hace referencia al form. ¿De dónde se importa, dices? O sea, dentro del fichero de forms lo importas desde aquí, con download por form, que sería este fichero donde te creas tu formulario, y luego en el views, dentro del create view, en el atributo form class, le indicamos cuál es el formulario que queremos pintar. De hecho, en el admin que hemos hecho previamente, otro de los parámetros que le puedes pasar es cuál es el formulario que quieres que se pinte con el admin, por si quieres que no utilice por defecto, sino indicarle tú uno en concreto. Otras cosas que puedes hacer con el formulario, que no he mencionado, es pues añadirle validaciones a cada campo. Puedes, si no recuerdo mal, era con clean name. Y aquí pues podrías añadir las validaciones propias que quieras en este formulario del campo name y ya directamente te las coge él solo. Que estas serían para el campo clean y luego para el campo name, y si quieres sobreescribir todo o cambiar todo porque tienes alguna validación cruzada que quieras hacer, por ejemplo, que no sé, que la descripción no pueda contener el nombre o algo así, pues dentro del método clean puedes ir añadiendo ahí todas las validaciones que veas necesario para
para la funcionalidad que tú necesites. Vale, pues os dejo aquí el QR para que registréis la asistencia para el equipo de formación y si no tenéis más preguntas, lo vamos dejando. Yo mañana pasado os mando un correo a la convocatoria con un repositorio donde vamos a subir el ejemplo este, voy a añadir un par de cosas que he comentado hoy por encima, pues para que tengáis un poco una referencia. Y os pasamos también un enlace a las transparencias para que las podáis ver. Y eso, pues si no tenéis ninguna otra duda, pues lo vamos dejando. Y si no, en la convocatoria tenéis tanto mi correo como el de Rubén. Si os queréis preguntar algo, pues adelante, que no os dé vergüenza, vaya. Vale, pues nada, muchas gracias a todos vosotros por medio curso. Espero que os haya gustado y que os pique el gusanillo de aprender más cosas con Django. A mí la verdad es que me encanta. O sea, llevo varios años trabajando con Django y no me canso. Y nada, espero que os haya gustado. Hasta luego.